Buen día, mi nombre es Jani Esqueda y les voy a presentar el tema de amenaza de aborto. Para comenzar, es importante definir qué es aborto. Esta es la interrupción del embarazo que acontece antes de la semana 20 y se clasifica en tres, según la semana en que se da. El primero es aborto ovular, que se da antes de la semana 5. El siguiente, aborto precoz, que es antes de la semana 12, y aborto tardío, que acontece entre las semanas 13 y semana 20. Y así podemos definir qué es amenaza de aborto, que es el estado que sugiere que se podría presentar un aborto espontáneo. Esto por manifestaciones y signos y síntomas que después les voy a mencionar. Y es así que seguimos con la etiopatogenia, donde se engloban varios factores. Los primeros serían factores genéticos, otros podrían ser causas ovulares, que aquí podemos decir que hay alteraciones en la estructura del embrión, alteraciones del trofoblasto, esto es por la zona de implantación. También podría ser causas maternas, que podrían ser alteraciones uterinas, ya sean morfológicas o anatómicas, y enfermedades de la madre por alteraciones funcionales. Y por último, causas extrínsecas, donde engloba traumatismos o agresiones directas. O también puede haber acción de agentes teratogénicos, que esto quiere decir que son los efectos de alguna medicación, son efectos farmacológicos. Y los signos y síntomas serían sangrado transvaginal y dolor abdominal. Y como métodos de diagnóstico se utilizan las ecografías. En este caso, de preferencia deben de ser transvaginales, ya que estas ayudan a identificar la ubicación del embarazo, la existencia de un polo fetal y del ritmo cardíaco. Y otra herramienta podría ser una prueba que es llamada prueba beta de gonadotropina coriónica humana y se utiliza para detectar si se ha logrado el embarazo y además para controlar que la gestación siga evolucionando correctamente. Esto arroja unas cifras donde si se encuentra dentro de los valores normales, pues significa que el embarazo está evolucionando de una manera correcta. Y como dato importante, y hablando de la frecuencia de los abortos, se dice que la mayoría de los abortos espontáneos son tempranos. El 80% ocurren en las primeras 12 semanas y el 20% restante se dan de la semana 12 a la semana 20. Y para hablar del tratamiento, es importante mencionar que no a todas las pacientes se les da el mismo y es por eso que se deben identificar las causas posibles. También debemos de descartar alguna patología infecciosa y realizar estudios de medidas de beta-gonadotropina coriónica cada 2 o 3 días, dar un seguimiento ecográfico transvaginal semanal, progesterona natural de 200 a 400 miligramos cada 12 horas hasta la semana 12 de gestación en caso de insuficiencia de cuerpo lúteo y prescripción de antibióticos si es el caso. Aquí se refiere a que si hay, por ejemplo, una infección vaginal o de vías urinarias. Y las pacientes que presentan amenaza de aborto clínicamente estables pueden darse de alta con un seguimiento cercano. Pueden seguir requiriendo la monitorización de los niveles séricos de gonadotropina coriónica y ecografías de control. Y el estado de desembarazo debe ser reevaluado si los síntomas del sangrado vaginal aumentan o se repiten. Y a continuación, los diagnósticos de enfermería. Los principales y los que considero más importantes son riesgo de alteración de la diada materno-fetal, riesgo de sangrado y dolor agudo.
Y como resultados tenemos reconocer los factores de riesgo: sangrado vaginal, dolor abdominal, expresa sentimientos sobre la pérdida si es que se da, pérdida sanguínea y limpieza de zona perineal, esto por los residuos que pueda haber del sangrado. Y como actividades de enfermería sería comentar la importancia de participar en los cuidados prenatales durante toda la gestación, monitorizar los movimientos fetales si es que el aborto se da en semanas más avanzadas, identificar los riesgos biológicos, ambientales y conductuales, así como sus interrelacionales, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad e intensidad, esto con el fin de dar, si es el caso, un tratamiento adecuado y poder llevar al alivio del dolor. Las 5. Seleccionar y desarrollar aquellas medidas farmacológicas o no farmacológicas que faciliten el alivio del dolor según corresponda. Esto también previo a lo que ya vimos en la actividad anterior de evaluar el tipo de dolor, la localización, la frecuencia y todas sus características. Como actividad 6, observar los efectos terapéuticos de la medicación en el paciente si es que se medica. El 7, fomentar el reposo. La siguiente es inspeccionar el perine para determinar la cantidad y características de la hemorragia. Monitorizar los signos vitales de la madre si es necesario en función de la cantidad de pérdida de sangre. Eso es muy importante porque como se está llevando tal vez una considerable pérdida de sangre, tenemos que estar monitorizando en todo momento a la paciente. La 10, obtener el historial de pérdidas de sangre de la paciente, desde el inicio, la cantidad, si hay presencia de dolor y si hay presencia de coágulos. Como actividad 11, monitorizar electrónicamente el ritmo cardíaco fetal. Esto también pues según corresponda y si es en la semana correspondiente. La actividad 12, vigilar de cerca a la paciente por si se produce hemorragia. 13, administrar productos sanguíneos si procede y si el médico lo indica. 14, comentar la experiencia emocional con la paciente. Y 15, proporcionar apoyo durante la negación, ira, negociación y aceptación de las fases del sentimiento de pena. Esto es por todo el proceso que está llevando a cabo y precisamente por eso, porque es una amenaza de aborto. Y por mi parte es todo del tema de amenaza de aborto.